trabajar los turnos de 12 horas ¿Ya? y desinfectando y sabe que es mejor que hacer en el hogar. Ya, ok. ¿En qué trabajas tú, Jonathan? Yo soy funcionario municipal, profesor. Ah, ok. Entonces, en estos momentos, por la falta de personal, no, a mí me cambiaron a la sección de áreas verdes para poder apoyar el tema de la sanitización de las calles. ¿Ya? Y veo en la noche cómo las ambulancias corren para allá, corren para acá, eh, Ok. Mm. la gente entrando a las residencias sanitarias, familia entera. Por ejemplo, ayer entraron 14 personas a la residencia que está aquí en Hotel El Sol, Ya. uno grave y los demás infectados. Sí, hay Entonces, un profesor de la universidad que hasta ahora no se ha podido recuperar. Menos mal que ya salió del estado de gravedad, el profesor Jorge Bernal. ya. Pero es delicado, es más delicado de lo que uno cree. Tienes razón tú. Efectivamente hay que cuidarse. Sí, profesor, mil veces, porque imagínese, yo tengo un caso muy sensible con un compañero de trabajo, el ¿Ya? cual se contagiaron todos menos su hijo menor. Todos estaban Ya. contagiados. Toda una residencia y el menor en el aire. Mm. Ahí tuvo que reubicarse, tratar de buscar algún familiar, alguien que se hiciera cargo del menor, porque no podía estar con la familia. Entonces, Claro. igual no solamente afecta tu salud, sino que también afecta tu estructura familiar. Complicado. Así es, así es. La verdad que de una u otra manera esta enfermedad lamentablemente eh, ha provocado trastornos en muchos aspectos. ¿Ah? Claro, los más complejos tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? Pero también trastornos sociales, psicológicos, económicos, ¿no? Pero bueno, son enseñanzas de vida que también uno tiene que aprender y adaptarse, porque si no te adaptas también, eh, lamentablemente no puedes seguir subsistiendo, ¿no? Sí, la adaptación es algo fundamental en estos tiempos, profesor. Sobre Sí, todo cuando no tenemos cura. así es. Bueno, jóvenes, yo agradezco una vez más que ustedes estén conectados, que podamos conversar como lo hemos hecho hasta ahora. Agradezco también la presencia de Nicole durante todo el semestre, ella me ha acompañado, su apoyo es muy valioso, Nicole. Gracias una vez más. ¿Ah? Bien, por ahí ayer estábamos comentando acerca de esta gran audiencia, que es la audiencia preparatoria de juicio oral, que es la última audiencia en la cual va a ser competente el juzgado de garantía, no es menor, ¿ya? Y se me escapaba una cosa que, si bien es cierto, lo había dicho en la clase, no la clase de ayer, sino la clase de la semana pasada, pero lo voy a reiterar porque no está en las imágenes. Y es que a propósito de la prueba que estábamos viendo ayer y estas causales de exclusión, donde analizamos cuáles eran las causales de exclusión, encontrándonos con las últimas causales que eran las más importantes, las que tenían que ver con eh, la prueba que hubiese sido obtenida con vulneración a derechos fundamentales o la prueba proveniente de diligencia o actuaciones declaradas nulas. Hallamos otra materia que también no debemos de olvidar, que son las convenciones probatorias. ¿Y por qué lo reitero? Porque las convenciones probatorias es la mejor evidencia que tenemos hoy día respecto a cómo el legislador entiende el sistema acusatorio y lo entiende sobre la base de acuerdos. En esto yo he sido majadero y reiterativo. El sistema acusatorio penal nuestro hoy día funciona en base a acuerdos. Y los sistemas judiciales en general, inclusive, por cierto, el civil, también tiende a entender que los procesos
o que en todo proceso siempre deben de haber salidas alternativas, deben de haber acuerdos, deben de haber, en este caso, situaciones donde las partes puedan llegar a mediaciones, precisamente para evitar muchas veces la sentencia definitiva, y los motivos pueden ser muchos, desde la economía procesal, de un punto de vista absolutamente técnico, hasta políticas, en este caso relacionadas con solución de conflictos, ¿ya? Políticas criminales desde el punto de vista penal o políticas civiles de un punto de vista ya de lo que son los conflictos civiles propiamente tales. Entonces los acuerdos reparatorios, o en este caso las convenciones probatorias, perdón, buscan eso, finalmente no discutir aquello que las partes van a estar de acuerdo y de una otra manera acá va a tener una participación, yo diría, activa el juez, porque el juez le debería preguntar a las partes respecto de qué hechos no va a haber conflicto, o respecto de qué hechos, por ejemplo, se tiene claro de que existen, ¿no es verdad? Eh, y así dependiendo del caso concreto, por ejemplo, si volvemos al caso que ya vimos de la prisión preventiva en el análisis que hicimos respecto de este homicidio, ¿qué hechos o qué convenciones probatorias podríamos, así se nos viene a la mente rápidamente, ustedes que analizaron el caso mejor que yo inclusive, qué hechos no serían discutidos? Por ejemplo, a ver si hay alguien que recuerda, El hecho de un que hay hecho una persona que no muerta. sea discutido. Pablo, El hecho de que hay una persona muerta. perfecto, un homicidio, eso no está discutido, bien. ¿Qué otro hecho podría ser no discutido? Le menciono uno, podría La estar causa, relacionado no con la causa, pero más o menos para que en el fondo veamos que no son discutidos. El lugar de trabajo del imputado, efectivamente el imputado trabaja en un lugar X, me imagino que la fiscalía no discutiría eso, ¿no? ¿Qué otro hecho podría ser no discutido? Que el imputado era conviviente de la víctima. Muy bien, la relación de convivencia también podríamos decir que no es discutido. Bueno, así ustedes se van dando cuenta de que van apareciendo hechos que no tendrían que por qué probarse. Eh, a contrario censo, ¿qué podríamos discutir respecto de este hecho puntualmente? Además de la participación, o sea, o en relación con la participación, perdón. Vi muchos trabajos que se referían, por ejemplo, a A la la sangre identidad. ajena Ah, que se encontraba en la uña o que se encontraría en la uña de la víctima, ¿no? Ese hecho debería ser discutido, o a lo menos, más que la sangre misma, eh, yo diría el tiempo que estuvo esa gota de sangre ahí, ¿no? Porque ¿qué es lo que decía la víctima en relación con esa gota de sangre? Me parece que no negó, o en este caso el imputado me parece que no negó. ¿Está por ahí Felipe o no? La defensa que hizo Felipe, me parece que él no niega el rajuño, lo sitúa en un tiempo diferente, que es distinto. ¿Qué otro hecho podría ser discutido?
¿Puede ser los actos de violencia entre ellos? ¿Entre la víctima y la persona y el imputado? Sí, como antecedente me parece razonable, exactamente, sí, como antecedente. Tal vez no relacionado directamente con el hecho del homicidio, pero podríamos vincularlo como antecedente, ¿no? ¿Qué otro hecho podría ser discutido en Profesor, relación con el homicidio mismo? eh, ¿podría ser la declaración del vecino que dice que Muy lo bien, identificó? muy bien. Eso, efectivamente, es un hecho trascendental, ¿o no? Porque el vecino dice que lo vio salir. Lo vio salir justo en la época en que se habría ocasionado el homicidio, se habría producido el homicidio. Porque la defensa dice que en ese entonces el, el imputado ya se encontraba en Valparaíso, ¿no? No estaba en Santiago. Otro hecho a debatir sería el lugar en que se encontraba el imputado en la fecha en que ocurrieron los hechos, ¿no? O a la época en que ocurrieron los hechos. El imputado dice que estaba en un hotel, ¿no? Bueno, así más o menos para que ustedes se vayan dando cuenta de que esto es muy dinámico, ¿ah? Yo creo que acá la dinámica en que van ocurriendo los hechos es fundamental. Y esa dinámica, para quienes han tenido litigación oral, se relaciona directamente con una concentración extrema que tenemos que tener nosotros cada vez que analicemos cuestiones penales, casos penales, mucha concentración, porque acá los detalles son muy importantes, los detalles fácticos, ¿ya? Y eso tiene que ver con la prueba. Y la prueba sí que resulta trascendental en este proceso penal que nosotros estamos analizando ahora, porque todo se discute. Y lo que no se discute, se acuerda. En relación con lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, las convenciones probatorias. ¿Hay alguna pregunta en relación de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que vimos ayer, de las causales de exclusión de prueba? ¿No? Profesor, ¿Sí? ¿los hechos públicos y notorios se pueden catalogar como sinónimo de las convenciones probatorias? Son Perfectamente, cosas diferentes. Ah, ya. perfectamente, perfectamente, porque en definitiva, a ver, si bien es cierto, los hechos públicos y notorios deberán ser para todos iguales, podría por ahí haber algún hecho público y notorio que para algunos no esté muy claro. Entonces, queda más seguro a través de la convención probatoria. Y ya queda asegurado, queda con una llave ahí para que no se vuelva a discutir. ¿Me entienden? Pero sí, están relacionados las convenciones probatorias con los hechos públicos y notorios. Más allá que alguno me podrá decir es que los hechos públicos y notorios no son contradictorios y la convención probatoria va por otro camino que también llega al mismo fin. Pero yo diría perfectamente estar relacionado uno con lo otro y lo que importa finalmente es no discutir cosas que las partes acordaron finalmente, ya sea como hecho público y notorio o simplemente porque es una convención probatoria propiamente tal. Pero están relacionados, Pablo. Bien, continuando entonces con la materia, acá nosotros nos vamos a dar cuenta de que una vez que se cierra el debate, el juez de garantía tiene que, dentro de la resolución que dicta, que en este caso es la resolución que declara cerrado, que declara cerrada esta audiencia y que se denomina auto de apertura de juicio oral, o sea, en el fondo cierra la audiencia que acabamos de analizar y introduce
o sirve de camino, de enlace, para la audiencia que viene, que es la audiencia de juicio oral propiamente tal. Entonces, por eso que se denomina auto de apertura de juicio oral. Y este auto de apertura de juicio oral, en cuanto a su contenido, yo diría que tiene dos fines. El primer fin es determinar el objeto del juicio. Y para nosotros tenemos claro que el objeto del juicio se relaciona directamente con el contenido de la acusación. O sea, de una u otra manera, el objeto del juicio va a estar vinculado directamente con la participación o no del imputado en los hechos que se le están acusando. Objeto del juicio en materia penal. Y objeto del juicio en materia civil será en este caso la indemnización o la obligación de restituir las especies, según sea la naturaleza de la demanda civil interpuesta en su contra, que debe determinarse. O sea, si va a estar o no obligado a restituir la especie que tendría en su poder, eventualmente, por ejemplo, o si va a estar o no obligado a tener que pagar una indemnización de perjuicio en el evento que sea calificado como responsable una vez afinado o llegado al juicio a su etapa de término, previa sentencia definitiva. Y la segunda finalidad tiene que ver con lo que estábamos conversando ayer, o sea, las pruebas que van a ser consideradas en este juicio oral que viene. Y la verdad que acá cobra suma importancia lo que nosotros leíamos ayer a propósito del artículo 277, que yo en inciso final lo leí por error, porque no pensaba leerlo ayer, ¿no? Pero la verdad que el inciso final del 277 que leí ayer sí dice mucha relación con esta cuestión que estamos viendo ahora. Porque si el Ministerio Público derechamente le excluyeron las pruebas que consideraba más importantes, por ejemplo, derechamente, hasta inclusive, dice que podrá solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa. ¿Por qué? Porque se va a quedar sin un caso, pues. Por eso que esta audiencia es importante, esta audiencia no es menor, yo diría que es trascendental. Es una audiencia de admisibilidad, es una audiencia técnica. Tan técnica es que si lo llevamos solamente a la determinación de la prueba, no es obligatorio que esté el imputado presente. Es una de las pocas audiencias donde no es obligación que esté el imputado presente. Sí lo va a estar, evidentemente, si en esta audiencia hay salidas alternativas, debiera estar, o si en esta audiencia, por ejemplo, también se produce el procedimiento abreviado, también deberá estar, ¿no? Pero en esta otra parte que tiene que ver con asuntos eminentemente técnicos, si la prueba es o no admisible, ahí el imputado no es de la esencia su permanencia. O sea, si se va a discutir solamente aquello, no es obligación que esté el imputado propiamente tal, ¿ya? Aclaro aquello para que ustedes también lo tomen en cuenta el día de mañana y sepan de que en este caso, una de las pocas audiencias donde el imputado no va a ser obligatoria su presencia. ¿Ah? Este auto de apertura de juicio oral, entonces ya de un punto de vista absolutamente procesal, yo le diría que la dictación de este auto de apertura de juicio oral provoca el deshacimiento notificado a una de las partes, obviamente que en la audiencia van a estar ambas, ¿no? Notificada a ambas partes, va a provocar el deshacimiento del juzgado de garantía. O sea, el juzgado de garantía
deja de ser competente luego que dicta este auto de apertura de juicio oral y comienza a ser competente otro tribunal, que es el Tribunal Oral en lo Penal, quien va a entrar a conocer de esta materia y tendrá que fijar la audiencia de juicio oral propiamente tal. ¿Ya? La naturaleza de esta resolución judicial es una sentencia interlocutoria, no es un auto, es una sentencia interlocutoria. Para algunos es una sentencia interlocutoria de primer grado, toda vez que determina o resuelve materias, en este caso, resuelve materias y va a, de una u otra manera, a decidir cuestiones o derechos permanentes en favor de las partes. Para mí, en lo personal, yo diría que de un punto de vista más bien técnico-procesal, sería una sentencia interlocutoria de segundo grado porque va a servir de base. Va a servir de base a la dictación de la sentencia definitiva. Para mí esta sentencia va a servir de base a la dictación de la sentencia definitiva y lo analizo de esa manera porque en el fondo no hay sentencia definitiva si no hay sentencia que declare la apertura de juicio oral. Y por cierto, esta apertura de juicio oral va a determinar, como ya lo mencioné antes, el objeto del juicio y la prueba que será pertinente admitir al momento que comience el juicio. Bueno, y ahora ya nos vamos a la tercera etapa, a la etapa más compleja, yo diría que existe de las tres, esta es la más compleja, la que va a decidir finalmente cuál teoría del caso es la que va a vencer. Y acá, como lo dice la imagen, el juicio oral precisamente es la manifestación, yo diría que es la manifestación más completa y compleja de lo que es hoy día el debido proceso en materia procesal penal. Porque le va a dar a ambas partes la opción de, por la vía adversarial, convencer al tribunal con la prueba rendida que su teoría del caso es la que debe de vencer. Fíjense que estoy utilizando palabras que tienen que ver con competencia, vencer, adversarial, porque efectivamente hay una suerte de competencia, hay una pugna. Acá ya los acuerdos empiezan a terminar, ya acá no van a haber acuerdo acá. Acá ya, en definitiva, lo que importa es quién vence a quién, con la prueba que va a ofrecer, ¿no es verdad? ¿Quién es capaz de convencer finalmente al tribunal que su teoría es la que más se acerca a la realidad? Y entonces los principios de inmediación, concentración y publicidad se transforman en una manifestación total y absoluta de lo que es el debido proceso, son una garantía para el debido proceso. Y la verdad que el juicio oral también se mira como un derecho fundamental y básico para el imputado. Por eso es que cada vez que nosotros hablamos de estos acuerdos o estas salidas alternativas, el juez de garantía siempre le tiene que preguntar al imputado porque el derecho
a juicio oral lo tiene el imputado, porque en contra del imputado pesa una acusación, en contra del imputado pesa esta suerte de duda, ¿no? Y el imputado puede decir, no, yo la verdad que no quiero esta salida alternativa, yo no quiero este procedimiento abreviado, yo quiero ir a juicio oral, porque quiero que en el fondo se confirme mi presunción de inocente. Yo soy inocente y no quiero perder tal calidad, pero quiero que finalmente se confirme en el juicio oral de que soy inocente. No puedo hablar de que pruebo que soy inocente, yo ya soy inocente. Quien tiene que probar que no es inocente es el Ministerio Público, ¿no es verdad? Es un pequeño juego de palabras, pero ciertamente no es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo. No es lo mismo probar la inocencia que probar la culpabilidad. No olvidemos, por favor, que en el sistema acusatorio tenemos que probar la culpabilidad, porque si decimos lo contrario, probar la inocencia, es que no estamos entendiendo el sistema. Y nos estamos olvidando de lo más importante, que está reconocido a nivel constitucional y tiene reconocimiento legal en el artículo 4 del Código Procesal Penal, que es la presunción de inocencia del imputado. De estos tres principios que están acá señalados, en mi opinión, los tres están concadenados, van unidos: la inmediación, la concentración y la publicidad. Pero como lo he dicho en clases anteriores, la principal, analizado desde el punto de vista de la prueba, por cierto, es la inmediación. Esto es la relación directa que va a tener el tribunal con la prueba, la observación directa que va a tener el tribunal con la prueba. Y por eso, una pregunta nomás a ustedes les menciono. Les hago, perdón. ¿Por qué hoy día no es posible o no sería posible tramitar juicios orales por vía telemática? ¿Se perdería la inmediatez? Precisamente lo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Y por qué entonces sí sería posible, por vía telemática, desarrollar audiencias de prisión preventiva? ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Prisión preventiva sí lo puedo desarrollar. Sí puedo llevar a una persona y puedo discutir la prisión preventiva por vía telemática. ¿Por qué? ¿Puede ser porque las consecuencias son transitorias? No tiene nada que ver con la consecuencia. Tiene que ver con la prueba, Javiera. Con la prueba. No olviden, por favor, esto porque es muy importante. En un juicio oral, la prueba es trascendental. Por eso que la inmediación resulta del todo esencial. ¿Ya? Y acá la litigación oral, en el juicio oral sí existe. Es una litigación oral de prueba adversarial, de prueba propiamente tal. A diferencia de la prisión preventiva en donde no se prueba nada, no hay prueba propiamente tal en la prisión preventiva. Son alegatos argumentativos. La prisión preventiva no es una cuestión de prueba. Lo dice bien el profesor Moya. Es una cuestión de requisitos.
no es de prueba. O sea, yo voy al 140 y como bien ustedes lo analizaron en su trabajo, porque a ustedes yo creo que ya no se les va a olvidar más esto, a propósito de aquello, les pido que por favor lean, porque lo vamos también a conversar más adelante, vamos a seguir conversándolo. Lean el apunte que subí a intranet de prisión preventiva, porque da una visión más amplia a nivel sudamericano inclusive, de lo que es esta figura hoy día. ¿Ah? Entonces ahí ustedes se están dando cuenta, prisión preventiva es argumentación. Seguimos con la argumentación en la prisión preventiva. Y tenemos que probar los requisitos de la letra A, B y C del 140. En el caso puntualmente del Ministerio Público. Y respecto de la defensa, tenemos que, claro, volvemos al verbo rector probar. Tenemos que de una u otra manera precisar que no se cumplen los requisitos del 140. ¿Cuál de los tres requisitos creen ustedes que resulta determinante? Si bien es cierto son copulativos, pero ¿cuál de los tres podría ser en la práctica más determinante que otros? Los tres, muchos de ustedes me podrían decir perfectamente que los tres son determinantes, pero ¿cuál de esos tres podría ser la piedra angular, por así decirlo, en la práctica, para poder a partir de ese requisito seguir destruyendo los otros? A ver, voy a eliminar el de la letra A porque el de la letra A, la verdad que la mayoría de las veces sí estaba en presencia de un delito. Me quedan dos entonces. Yo diría, profesor, que el de la letra B, Bien, Bárbara, ¿por qué tú dices el de la letra B? porque se remita al imputado, que es la participación del imputado, que se Muy bien, investigó, que hay antecedentes que prueban su participación sí. en ello. ¿Y por qué tú, Bárbara, bien señalas que el de la letra B sería como la piedra angular, como digo yo, para entrar a discutir una eventual libertad? Porque ¿qué pasa con la letra C? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día con la letra C? Ya que Que ustedes lo analizaron bien. la letra C lo que busca es dar cuenta de la peligrosidad del imputado, ¿Ya? que puede ser el riesgo de fuga, que es un peligro para la sociedad y que podría calzar perfectamente. Y como dijo el profesor Moya, que la gente quiere sangre, entonces en dar prisión preventiva por esos motivos. Yo Pero diría que no, no es la gente, fíjate, Bárbara, fue sino jueces. que, no, es el legislador. Es el legislador. Bueno, no es que quiera sangre, sino que el legislador fue muy estricto. Es una reminiscencia del sistema acusatorio hoy día. Si uno lee la letra C, por eso que quiero que lean el trabajo ese de prisión preventiva que se hizo, está en la página del Congreso Nacional, ¿ah? Pero ese trabajo revela cómo nosotros estamos hoy día a nivel sudamericano, y la verdad que nosotros somos bastante más estrictos que el resto de los países. Pero, profesor, Es una reminiscencia del sistema inquisidor. Perdón, Diego. Y con esto termino la idea. Porque si yo leo la letra C, el otro día la estaba viendo bien, y la verdad que el estupor es gigantesco, porque no tan solo habla de las penas de crímenes, sino que habla de la reincidencia y de las personas que están cumpliendo una pena alternativa de condena, que están en libertad y vuelven a incurrir en un delito. Y esa persona que, o sea, vuelve a ser formalizada, vuelve a ser investigada, esa persona que vuelve a ser investigada por ese solo hecho ya, tendría que quedar privada de libertad. No es menor, ¿eh? Tú me querías decir algo, Diego.
Le quería decir que se supone que el legislador es el que tiene que representar la voluntad de todos los habitantes de la República. Claro. Es que esa es la voluntad nuestra, yo creo, ¿ah? De hecho, creo que era encuesta Cadem, que era como 61% de las personas que fueron sondeadas estarían a favor ¿Ya? de la pena de muerte. Ya, no es menor, ¿ah? Sí. Mire, ustedes no es que estén a favor de la pena de muerte, pero ustedes, por ejemplo, en mi opinión, yo creo que no revelaron lo que realmente ustedes piensan, ¿ah? Se fueron por la defensoría pensando que de eso dependía su evaluación, pero no dependía de eso, ¿ah? Le aclaro enseguida. De hecho, hubo personas muy bien que estuvieron por la prisión preventiva y obtuvieron también muy buena nota, ¿ah? Pero les quiero revelar algo, o sea, los que mantuvieron la prisión preventiva, o en este caso, perdón, los que mantuvieron o los que estuvieron, mejor dicho, por la prisión preventiva, según mi análisis acá, contando rápidamente a las personas, cuento 8 personas, que son poquitas, ¿no? El resto de todo estuvo por... Pero yo creo que al revés, ¿ah? Es la impresión que tengo yo. Sinceramente, ¿ustedes están por la defensa o no? Bárbara ya me dijo que no estaba por la defensa, pero puso que estaba por la defensa. ¿Tú, Javiera, estabas por la defensa o estabas por la fiscalía? La verdad, po. Yo estaba por la defensa igual. No, ¿Sí? puse que no estaba de acuerdo con que una persona sufra consecuencias de un femicidio o homicidio hasta que no hay una sentencia que lo declare así. Y mientras no considere que era realmente peligroso durante la investigación, que espere a que se dicte una sentencia para que ahí lo metan a la cárcel. Ya. ¿Saben qué es lo que dice este trabajo que me gustó mucho, el que quiero que lean? Sé que ya no lo han leído algunos. Que cuando estamos en presencia, por ejemplo, de reincidencia o casos como los que les planteé yo recién, el juicio, el proceso tiene que agilizarse. Tiene que agilizarse. Porque claro, nos guste o no, tal vez la persona que es sorprendida nuevamente está vinculada a la flagrancia, pues. Y la flagrancia ahí tampoco hay que dar muchas vueltas, ¿no? Porque la flagrancia no se trata tampoco de entrar a discutir por discutir. O sea, la flagrancia, en mi opinión, si yo logro mínimamente probarla, ya tengo el caso ganado prácticamente, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, me fui del tema porque ya estamos en el juicio oral, o sea, ya estamos ahora en lo que realmente nos importa para poder determinar si la persona es culpable o no. ¿Por qué llegamos a la prisión preventiva? Porque, insisto nuevamente, la prisión preventiva o estas audiencias que no son juicios propiamente tales son esencialmente audiencias argumentativas. Todo lo que ustedes han escuchado, todo lo que ustedes estudiaron procesalmente, yo le digo los juicios civiles hoy día, como no hay juicio oral propiamente tal, los juicios son más bien argumentativos. Los escritos que presenta uno son argumentativos. En las audiencias, en las pocas audiencias que hay en materia civil respecto de procesos escritos, también hay mucha argumentación a veces, porque no hay una inmediación propiamente tal tampoco. Cuando uno litiga, voy a emplear la palabra litigación como sinónimo de comparecer, cuando uno comparece ante una corte de apelaciones o ante la Corte Suprema, ahí no hay juicio oral.
Esas audiencias son argumentativas. Por eso es que no confundamos la oralidad del juicio oral con la oralidad de las audiencias argumentativas. ¿Me explico, no? ¿Sí? Sí, Alguien que profesor. me conteste, por favor, si me Sí, estoy profesor, ¿se explicando o no. entiende? ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Porque lo que vamos a ver ahora, la oralidad que vamos a ver ahora es la oralidad nueva, en el fondo. Claro, no la vamos a ver en detalle, como si la estudiamos y la vemos en el electivo de formación profesional y litigación oral, que entre paréntesis ya están abiertas las postulaciones para quienes quieran inscribirlo para el próximo semestre. Me agradaría mucho que usted, o sea, conversando el otro día con el profesor Moya, la verdad que ustedes potencialmente deberían de tener el cupo, ¿no? Son 8 alumnos solamente, pero la prioridad se la deberíamos dar a ustedes versus otros alumnos, ¿no? Me refiero principalmente a cursos menores. Bien. Vamos a analizar entonces los principios de este juicio oral, partiendo por la continuidad. La continuidad ciertamente no es algo superficial, no es algo que nosotros le queramos dar celeridad al juicio por dársela, sino que porque lamentablemente son las suspensiones las que acarrean problemas de inmediación, como lo que estamos tratando a propósito del juicio oral, y en mi opinión afecta la apreciación de los tribunales, ¿no es verdad? Porque tampoco, claro, sabemos que en la práctica ocurre así. Yo no soy juez de un tribunal oral en lo penal, pero me imagino que ellos lo hacen así para recordar también, ¿no es verdad? Porque hoy día existe, y yo me he dado cuenta que así ocurre en la práctica, existe un juez que va tomando nota de todo lo que va ocurriendo en el tribunal. Claro, eso no es lo ideal, sinceramente, se los digo, porque lo ideal es lo que yo voy recordando a propósito de lo que estoy examinando. Esto es similar a una película. ¿Qué van a recordar ustedes de la película? O sea, ¿por qué van a recordar una película más que otra? Les pregunto a ustedes. ¿Porque escribieron los apuntes de lo que estaban viendo? La continuidad. ¿Por qué es importante la continuidad? A propósito de las series, que son muy comunes hoy día en esta cuarentena que nos tiene encerrados en nuestras casas. ¿Alguien de ustedes se ha visto alguna serie o no? Sí, profesor. Peaky De hecho, Blinders. de hecho, las series salen una temporada por año. A veces hay algunas que demoran más, como 2 años incluso. Y Ya, uno ve una temporada y después Ya. pasa un año y uno ya ni se acuerda de lo que pasó en la temporada anterior. claro. Entonces, ver la Pero segunda va esa a ser como serie que te perdido. viste, esa serie que te viste en la temporada, ¿te la viste de corrido? De hecho, yo soy súper malo para ver series de corridos. Me veo como 1 o 2 capítulos por ¿Y día. te aburres? ¿Cómo? ¿Y te aburres después? No, es que siento que pierdo mucho tiempo. Pero ¿Ah?
Cierto que pierdo mucho tiempo cuando la veo de corrida. No me gusta. Pero es por una cuestión de gusto eso. Sí. Pero las series, a ver alguna otra opinión de gente que haya visto una serie hoy día de corrido. Yo, profesor, la serie Breaking Bad. ¿Ya? Bueno, la primera temporada me la vi en una noche. Es larguita, ¿no es cierto? Ya, en una noche. Sí, la primera temporada. Ya. Y la serie entera me la vi en una semana y, bueno, lo vi como hace 3 años atrás, 4 años atrás. Y ya. falté mucho a clases por ver la serie. Ya, ya. O sea, faltaste a clases. ¿Por qué faltaste a clases? Por ver la serie. ¿Y por qué viste la serie de corrido? Porque me atrapó, es muy bueno la historia, la argumentación, todo. Te atrapó. Esa palabra me gustó. O sea, te atrapó. O sea, realmente esa serie es muy, muy buena, fenomenal. Excelente. Es excelente. O sea, te atrapó. O sea, realmente tú estás con tus 5 sentidos ahí. De todas maneras. Eso es lo que hoy día debiera ocurrir con los juicios orales. Los jueces debieran sentirse atrapados en lo que está ocurriendo en la escena. Estamos claros que estamos viendo la libertad de una persona, sí es cierto ya. Tampoco se trata acá de ser tampoco tan estricto, de que uno vaya a relacionar el cine con el juicio oral y que en el fondo uno lo que quiere es sangre. No, 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 no. Yo lo miro desde el punto de vista técnico, ¿ya? Entiéndame bien, técnicamente hablando. Yo necesito estar pendiente del caso, del juicio. Y más que anotar, o que me digan el día de mañana, esto fue lo que ocurrió y acá yo lo registré, el ideal es que cada uno de los jueces se acuerde de lo que sucedió. Se acuerde del testimonio de los testigos, principalmente. No es declaración, los testigos son interrogados. Eso después lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos los testigos. Pero como bien dice Byron, lo atrapó, o sea, realmente vimos la serie de corrido, y esa serie, al verla de corrido, o sea, la continuidad, qué mejor ejemplo, a propósito de la serie esta que estamos viendo, ¿no es verdad? Unos más que otros, pero tú haces que empiece a correr el tiempo de manera más rápida porque la serie te gusta. A eso apunta un poco la continuidad, o sea, las suspensiones quedan relegadas. La imagen dice suspensiones hasta 2 veces por motivos de absoluta necesidad. Por cierto, no estamos hablando de suspensiones horarias, ¿ya? Es evidente que tampoco el tribunal va a estar, como hizo Byron, encerrado una semana entera, ¿no es cierto? Byron, tú te encerraste, ¿o no? ¿Una semana entera ahí? Podríamos decirlo que sí. Ya. Claro, la idea tampoco es... Fíjense que, un paréntesis, ¿ah? Ustedes saben, a mí realmente me sorprendió, ¿ah? En España todavía existe apelación de los juicios en materia penal, pero es raro el sistema. ¿Alguien sabe qué es lo que ocurre en España con respecto a estos casos penales? Les pregunto, si alguien, porque alguien puede que sepa. Con la pregunta se refiere a qué efecto produce que todavía tengan la apelación o la razón por la cual todavía tienen la apelación. No, es simplemente para que me relates, si lo sabes, cómo los ministros en España conocen de una apelación a propósito de un juicio oral o de una materia penal. Si se trata de una apelación, supongo yo que debería ser por escrito, ¿no? No, te pregunto si acaso has leído algo. No suposiciones, sino si acaso No. has leído. ¿No?
Miren, la otra vez me contaron, yo tampoco lo he leído probablemente tal, pero sí lo dijeron así y no tengo por qué no creerlo, ¿no? Y un poco lo que decía Byron, uno de los ministros tiene que, porque allá los juicios se graban, acá también se graban en Chile, pero allá se graban y uno de los ministros tiene que verse el juicio completo. Tiene que verse el juicio completo. Y ese ministro que se ve el juicio completo le cuenta a los otros dos después lo que vio. Claro, ahí se pierde totalmente la inmediación. Porque Byron puede que haya visto una cosa y lo haya interpretado de una manera, ¿no? En relación a esta serie. Y cuando se lo cuente a Diego, Diego le va a tener que creer, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, realmente algo medio raro, extraño, ¿no es verdad? Bueno, esto lo comento porque a veces los sistemas son de una manera extraña y rara y son aceptados. Como bien lo decía Diego, me gustó cuando Diego dice, el legislador depende, o el legislador es la representación de los ciudadanos, ¿no? Efectivamente así. Nosotros somos los que finalmente nos inclinamos por un sistema u otro y nosotros finalmente somos los que todavía, por ejemplo, estamos de acuerdo con que nuestro sistema civil sea escrito. Porque muy poco o nada se habla hoy día acerca de la reforma procesal civil. Pero bueno, eso ya es otra materia. Entonces acá aclaro de inmediato que cuando hablamos de estas dos suspensiones o interrupciones, para ser más exacto, interrupciones, nos estamos refiriendo a casos específicos, ¿no es verdad? ¿Alguien por ahí, por favor, puede leer el 282 del Código Procesal Penal? Yo lo leo, profe. Mejor, perdón, mejor léete el 283, que Ya. se refiere en concreto a la suspensión de las audiencias. Artículo 283. Suspensión de la audiencia o del juicio oral. El tribunal podrá suspender la audiencia hasta por 2 veces solamente por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario del acuerdo con el motivo de la suspensión. Al reanudarla, efectuará un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento. El juicio se suspenderá por las causales señaladas en el artículo 252. Con todo, el juicio seguirá adelante cuando la declaración de rebeldía se produjere respecto del imputado a quien se le hubiera otorgado la posibilidad de prestar declaración en el juicio oral, siempre que el tribunal estimare que su ulterior presencia no resulte indispensable para la prosecución del juicio o cuando solo faltare la dictación de la sentencia. La suspensión de la audiencia o la interrupción del juicio oral por un periodo que excediere de 10 días impedirá su continuación. En tal caso, el tribunal deberá decretar la nulidad de lo obrado en él y ordenar su reinicio. Como fuere necesario suspender la audiencia, el tribunal comunicará verbalmente la fecha y hora de su continuación, lo que se tendrá como suficiente citación. Gracias, Bárbara. En mi opinión, acá el legislador confunde dos conceptos. Me agrada más el concepto interrupción y no suspensión. Porque la verdad, cuando hablamos de suspensión, nos estamos refiriendo a otras materias que tienen que ver. La suspensión para mí es sinónimo de una larga interrupción. Y a eso se refiere el 252, a esas largas interrupciones, una de ellas a propósito de la rebeldía del imputado. O sea, estamos hablando del sobreseimiento temporal, pues, ¿ya? Un par de ideas a propósito del 283. No puso ejemplos el legislador, pero nosotros podríamos de una otra manera entenderlo.
Un buen ejemplo sería porque el defensor está enfermo. Es un ser humano, puede enfermarse, ¿no? Puede indisponerse. Podría ocurrir algo con algún familiar de las personas que están presentes en el juicio. Principalmente, voy a incluir también al imputado, al imputado libre, ¿no? Que está en libertad y que debería ser la regla general. Pero a esas cuestiones fácticas se está refiriendo, o sea, interrupciones, dice hasta 2 veces, ¿ya? Y me agrada mucho, y lo habíamos visto antes, el inciso tercero, creo que es el inciso más importante en mi opinión, ¿eh? Y que revela un poco lo que estábamos viendo antes de la lectura de este artículo. Y acá está directamente relacionada con la inmediación. O sea, fíjense ustedes que si excede esta interrupción de 10 días, va a quedar nulo todo lo obrado con anterioridad y tendrá que repetirse el juicio oral, precisamente por lo mismo. O sea, estábamos hablando de algo que es muy cierto. La memoria es débil, es frágil. No me importa si lo escribí o no. No me importa si está el audio o no. Fíjense ustedes, a ese extremo, porque podría pensar que está el audio, pues. ¿Se dan cuenta de la importancia de la inmediación o no? Acá yo creo que es la mejor evidencia que tienen ustedes hoy día en cuanto a que la continuidad está relacionada con la inmediación. Si se interrumpe por más de 10 días ese juicio, tiene que reanudarse todo nuevamente. Para algunos será una pérdida de tiempo. En lo personal no es una pérdida de tiempo porque es necesario. Es necesario que en definitiva exista esta continuidad porque es una garantía la inmediación. La inmediación es una garantía que está relacionada directamente con lo que es con la garantía del juicio oral propiamente tal. Y es una garantía para el imputado. ¿Ah? Y acá fíjense ustedes que volvemos nuevamente con lo que yo le había dicho a propósito de la imagen en el 252. ¿Se acuerdan cuando les hablé de las cuestiones prejudiciales civiles que se podían hacer valer en cualquier momento del juicio? Este es el mejor ejemplo, hay un texto acá que lo está señalando. O sea, aún en este momento, en el juicio oral, yo puedo invocar las cuestiones prejudiciales civiles. Con mayor razón lo podría hacer entonces en la audiencia preparatoria de juicio oral, ¿no? ¿Queda claro, no? A propósito de las cuestiones prejudiciales civiles, Pablo. A mí no me quedó muy claro lo último que dijo, porque en este caso, ¿qué se podría alegar civilmente? Que lo que se está discutiendo, en este caso, una medida prejudicial civil, que lo que se está discutiendo, o en este caso, lo que dice relación con el tipo penal puntualmente, necesita que previamente se aclare un hecho. Un hecho que lamentablemente no se puede aclarar en el juicio porque es un hecho técnico que tiene que conocer otro tribunal. Y obviamente la medida que no se haya hecho valer antes, ¿no? Volvemos al ejemplo de la bigamia. No se hizo valer nunca antes como cuestión perjudicial civil y se hace valer en la audiencia. Y eso va a obligar a tener que suspender. Y lo más probable es que ahí ya todo lo que se haya obrado previamente no va a correr, porque dudo que la cuestión prejudicial civil
se vea o se aclare en 10 días. ¿Advierten la importancia de las medidas prejudiciales civiles o no lo advierten? Sí, profesor. Claro, porque tiene que ver con el tipo penal, o sea, tiene que ver si estamos en presencia o no de un delito finalmente, ¿no? Ahora, distinto es si esa medida prejudicial civil se pidió y fue rechazada. Ahí ya habría cosa juzgada, ¿no? Si fue rechazada como medida y yo la vuelvo a intentar en el juicio oral, ahí ya no podría, ¿no? Pero si nunca la intenté y la intento en el juicio oral, sí me tendrían que escuchar. Porque el artículo no distingue el 283, se remite al 252. Dice, el juicio se suspenderá por las causales señaladas en el artículo 252. Y el 252 revela 3 causales, a propósito de cuando vimos el sobreseimiento temporal. Y están ahí en la pantalla: medidas perjudiciales civiles, rebeldía del imputado y enajenación del imputado, enajenación sobreviniente. Bien. Eso a propósito de la continuidad. Seguimos adelante con los principios. Presencia de los intervinientes. La presencia de los intervinientes también resulta relevante y está tratado en el artículo 284. Va a producir efectos diferentes, obviamente, ¿no? Si no están presentes. Si no está presente el querellante, se va a tener por abandonada la querella. Si no está presente el fiscal, va a ser apercibido y podría finalmente sobreseerse definitivamente la causa. Ahora bien, si no está presente el imputado, que a eso me refería o quería llegar finalmente, ocurre el efecto que veíamos en el 283. Va a ser declarado rebelde y se va a suspender el proceso penal. No termina el proceso penal, no. Se va a suspender porque el imputado, en definitiva, la rebeldía del imputado no podría ser sancionada con un sobreseimiento definitivo, por ejemplo. Va a ser sancionada tal vez, o más que sancionada, va a ser, va a traer aparejado este sobreseimiento temporal, pero no el sobreseimiento definitivo. No el abandono de la acción propiamente tal como ocurre, por ejemplo, con el creyente. Y la presencia es del todo relevante porque no olvidemos que estamos en presencia de estamos en este caso ante una audiencia dinámica en donde las personas son los actores principales. Los intervinientes puntualmente son los actores principales acá. ¿Ah? La presencia del creyente va a ser de la esencia en los casos especiales cuando estemos en presencia de un forzamiento de la acusación. Y también va a ser de la esencia en casos excepcionalísimos como veíamos ayer, si se decreta el sobreseimiento definitivo y solamente sigue conociendo el tribunal oral de lo que es la acción civil. Son casos excepcionalísimos, ¿no? Pero podría ocurrir. Y ahí volvemos nuevamente. En la pantalla aparecen cuestiones de carácter administrativo que a nosotros no nos deberían de importar mucho, ¿no? Claro, si el día de mañana ustedes son defensores y no comparecen,
puede acarrear una sanción disciplinaria que tiene que ver hoy día con la suspensión del ejercicio profesional, no es menor, ¿ah? Para los defensores, al menos para los abogados. Para los fiscales ya recibirán sanciones administrativas propiamente. Ahora, la defensa es tan importante que si el defensor no comparece o el defensor no aparece por ningún lado, rápidamente tiene que nombrárselo un reemplazante al imputado. Y ese defensor que aparece en el proceso, ¿qué deberá de pedir? Ese nuevo defensor que aparece nuevamente, que aparece en el proceso por primera vez. Un Se plazo. suspende la audiencia. Plazo. Deberá haber un plazo ¿para qué? Para estudiar el caso. Porque acá tampoco se trata de cambiar una figura por la otra. Y acá, con estos cambios que se producen, no importa la presencia simbólica del defensor, sino que importa la presencia propiamente tal del defensor. Me adelanto a un ejemplo que lo he venido poniendo en varios periodos, en varios años, a propósito de la presencia del defensor. Yo les pregunto a ustedes, ¿dará lo mismo cualquier defensor hoy día en materia penal? ¿Qué piensas tú, Diego? ¿Me podría repetir, profesor? ¿Dará lo mismo hoy día en materia procesal penal cualquier defensor? ¿Dependerá del caso? ¿La exigencia del defensor? Me refiero del defensor en cuanto a su experticia, ¿no? O sea, sí, primero que todo, en todos los casos, claramente deberían haber defensores. Pero en cuanto a la Estamos de acuerdo. expertise, ¿a qué se refiere? ¿Mm? Obviamente no va a dar lo mismo. Ya, ¿y de qué dependerá la experticia? Porque si yo les pregunto a usted, y en particular a Diego ahora, ¿de qué dependerá la experticia del defensor? ¿Cuándo yo debería ser más exigente? Como sociedad, ¿no? O sea, quizá dependiendo de la punibilidad del delito. Muy bien, dependiendo de la complejidad, ¿no? Ante delitos que son más punibles que otros. Por ejemplo, ¿quién debiera tener hoy día un buen abogado? En casos mediáticos que estamos... Nano Calderón. No, ese Ah, no. se me olvidó cómo se llama este caballero. Wow, no me acuerdo. El padre. Hugo La pareja, Bustamante. ese Él, mismo. el mismo. Ese señor tiene que tener el mejor abogado hoy día. Sí. Profesor, yo diría que también los que están metidos en casos de tráfico. Sí, también, obvio. Es una ley súper dura. Y yo me acuerdo que Por eso vi está una metida Rita. audiencia de revisión de prisión preventiva, donde el defensor consiguió la libertad de una... Era una mujer que traficó drogas en el aeropuerto, fue sorprendida. La cosa es que la mujer era mapuche. Entonces, por tener la calidad de indígena, el defensor por ahí sacó que las personas indígenas tienen es más choqueante para ellos estar privados de libertad que una persona que no es indígena. Entonces, la jueza le accedió que la mujer fuera devuelta a su casa y con ¿Ya? arresto domiciliario. Cosa Ya. que con la ley de droga es casi imposible para una persona que no es indígena. Entonces yo diría que el defensor tiene que ser sí o sí una persona muy estudiosa. A propósito del caso que tú tocas, y se lo comento a todos ustedes, ¿ah? Y de lo que está pasando ahora con el Con el caso macho. de este mapuche que ya está condenado ya, ¿no? Yo Sí, decía, este tipo, ¿por qué está reclamando tanto? Y la verdad que lo que reclama no es, yo diría que
no es para nada desmesurado. ¿Ah? Porque para que ustedes sepan, Chile no hace muy poco tiempo, hace ya más casi 10 años, Chile ratificó sin ninguna reserva el convenio 169. ¿Y qué es lo que nos dice el convenio 169 de la OIT? Nos dice que respecto de pueblos indígenas y pueblos tribales, donde hoy día están los afrodescendientes en Chile, respecto de condenas penales, el Estado debe de adecuar la condena. No dice que debe de eliminarla, sino que debe de adecuarla. O sea, esa persona, como bien lo dice Bárbara, hay personas que por sus costumbres no están verdaderamente adaptadas, por así decirlo, a tener que de un día para otro tener que afrontar tal o cual realidad. Claro, ustedes me van a decir, es que el profesor nadie está preparado para estar encerrado. Sí, eso es una realidad del porte de una casa. El ser humano no está preparado para estar encerrado. Pero nosotros que somos abogados, y ustedes el día de mañana que lo van a hacer, abogados, nos guste o no, jurídicamente hay categorías protegidas. Y y las categorías protegidas, usted ya conoce un par de categorías protegidas, voy a dar un par de ejemplos. Los incapaces, yo creo que fueron la primera categoría protegida que ustedes conocieron. En derecho civil, cuando estudiaron las incapacidades, se dieron cuenta que el derecho común protege a los incapaces. ¿Por qué? Porque su voluntad, o no tienen voluntad derechamente, o su voluntad es una voluntad inmadura, ¿no? Muy completa. Y luego también conocieron a los trabajadores. Los trabajadores también son una categoría protegida. El derecho del trabajo, en una relación laboral, el trabajador está protegido. Yo creo que también ustedes han conocido a los consumidores. Somos todos consumidores y ante el proveedor también estamos protegidos. Y la otra categoría son los indígenas. Porque la ley indígena protege al indígena, bueno, en relación a la tierra preferentemente, ¿no? Pero también en relación a su cosmovisión. Y eso que están reclamando hoy día, a propósito del ejemplo que saca Bárbara, de esta mujer que estaba imputada por tráfico y que la dejaron con una medida cautelar menos exigente, fue a consecuencia probablemente de que se aplicó correctamente la legislación. Como bien dice Bárbara, hay que ser estudioso, claro que hay que ser estudioso. Y la verdad que acá es una cuestión de argumentos. ¿Ya? Ustedes que el día de mañana van a ser abogados tienen que tener argumentos para poder defender. En algunos casos, para algunos, lo indefendible. Pero créanme que muchas veces algunas cosas que parecen indefendibles no lo son tanto, ¿me entienden? Precisamente por lo que el ejemplo que pone Bárbara, en el sentido que hay que estudiar. Y claro, yo les decía a propósito de la presencia de los intervinientes, la defensa sí es muy importante, porque si yo no tengo un buen defensor,
el día de mañana perfectamente, si estoy arriesgando una pena de presidio calificado, el día de mañana de presidio perpetuo calificado, el día de mañana perfectamente podría invocar la nulidad del juicio oral en lo penal porque no fui correctamente defendido. En eso se fundamenta hoy día el juicio oral y en eso se fundamentan hoy día las causales adelanto, las causales del recurso de nulidad. Más que cuestiones de forma que le existen cuestiones de forma que son los motivos absolutos de nulidad. Me importan los motivos de fondo, como los que estamos viendo ahora. ¿Saber por qué va a ser importante que ese defensor esté presente? Me van a disculpar la expresión. Es muy chileno lo que voy a decir. Y va a quedar hasta grabado. Pero el defensor no puede estar calentando la silla. ¿Ah? El defensor tiene que estar presente, activo. Tiene que hacer su trabajo también correctamente. Más aún si está dependiendo, en este caso, no podemos hablar hoy día de vidas y en buena hora porque no hay condenas de muerte, pero sí podemos hablar perfectamente de presidios que pueden ser más largos que otros dependiendo de la penalidad a que se podría haber expuesto el imputado. Bien, yo creo que vamos a llegar hasta acá. Les pregunto a ustedes, la verdad que cuando me incorporé a la clase hoy día, me surgió una duda que no debería de tener, pero la verdad que la mente también es frágil y uno está también cansado en todo esto. Entiendo que sus clases terminan el 24, ¿no? ¿El 24 ustedes salen de vacaciones, por así decirlo? ¿Este viernes? Profesor, tengo entendido que esta es la última semana de clases lectivas. Ya, Y la próxima bien. semana es la semana de exámenes únicos para los ramos Así es. semestrales. Así es. Y luego de esa semana, ¿Mm? en que se supone que no hay clase, vienen las vacaciones. Ya, o sea, no tendríamos clase la próxima semana entonces. Entiendo eso, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Bien, lo que voy a hacer yo es dos cosas. Uno, porque una cuestión es un deber mío. A más tardar el día 28, ustedes van a tener su evaluación que falta. ¿Ah? El trabajo la primera evaluación en este caso, para que en el fondo cerremos el semestre como corresponde. Vuelvo a insistir, yo estoy tranquilo y ustedes también deberían de estarlo porque las evaluaciones han sido buenas, ustedes han asistido a clase, acá no depende, pienso yo, el año de ustedes. Ustedes no están arriesgando ni año ni nota para su tranquilidad, pero sí tienen que tener la segunda evaluación, al día al menos. Y lo Profesor, segundo, ¿sí? ¿Escucho? respecto a la segunda cátedra, yo aún no tengo minuto en internet. Sí, tú me parece que me mandaste hoy día, me Sí, reenviaste hoy yo día el trabajo, ¿no? le reenvié el correo que se lo Ya, envié a comienzos de agosto. ok. No, miren, los chicos que faltan, a propósito de la intervención de Byron, los chicos que faltan, otra alumna también me mandó su trabajo, bueno, la otra alumna tengo que ver, le corregí a la otra alumna que me envió su trabajo, se lo había corregido ya, pero como no la vi en sistema, Natasha, ¿ha estado, no? Sí, profesor. Sí. Natasha, tú tienes un 6.5, ¿ah? Por si acaso. Ya. Pero no estás en el sistema, te voy a volver a buscar hoy día, ¿ah? Ya, profe. Pero Ah, tienes un sí. 6.5 para tu tranquilidad. Ya, gracias. Bueno, los chicos que no les he corregido el trabajo, reenvíenlo, po, ¿eh? Yo les pido que por favor lo reenvíen, porque acá hay dos principios que les dije desde un comienzo. La buena fe y la flexibilidad.
no voy a dudar que ustedes lo enviaron. Lo que pasa es que hay correos que a veces se quedan ahí, hasta uno mismo lo puede haber borrado sin querer, qué sé yo. Entonces, lo que importa acá es el resultado. O sea, a mí lo que me interesa es evaluarlo finalmente, ¿ah? Y ahí está la buena fe también de ustedes, ¿no? Ya, y el segundo tema que quería conversar con usted es que yo, para ir avanzando, porque no quiero tampoco estar así como muy, por así decirlo, no quiero estar tampoco con ustedes atrasados, ¿no? Entonces yo voy a buscar una materia de lectura para que puedan leer en este tiempo. Me gustaría mucho, vuelvo a insistir con esta materia de la prisión preventiva, que por favor lean el trabajo este. Y voy a dar otro trabajo para que ustedes lo lean, y ese otro trabajo que voy a subir al sistema lo podríamos considerar en la evaluación que viene, porque creo que vamos a poder evaluar más veces, ¿ah? Eso sí, creo que es posible. Porque hasta ahora nos quedarían, según reglamento, 2 evaluaciones. Pensamos reducir a 3, eso todavía no lo sabemos, pero idealmente pensamos reducir a 3. Pero yo creo que este curso podríamos llegar a 4 evaluaciones, ¿ah? Siendo muy responsable también con ustedes, ¿no? Así que eso quería conversar con ustedes sobre la base que han tenido una excelente participación, y lo otro que también han tenido buena evaluación. Entonces eso implica que a lo menos me parece que el curso, ustedes tienen interés en este curso, y no quiero tampoco hacer del curso ni algo monótono, ni tampoco que ustedes cierren la puerta y digan, no, este curso ya lo tengo aprobado, así que mejor no me conecto, ¿me entienden? No, yo quiero que ustedes se conecten. No tanto por las notas, sino porque creo que es importante, para los que les gusta sobre todo esta materia, el ir conversando y el ir de una otra manera creando, por qué no decirlo también, derecho, ¿no? Debatiendo acerca de lo que es el derecho que tenemos hoy día. Ya, pues, jóvenes, les deseo que estén bien. Nos estaríamos reencontrando, si Dios quiere, entonces, en el segundo semestre, ¿ah? Para aquellos que no tienen sus notas o les faltan los trabajos, por favor envíenmelo. Ya tengo claro que Byron me lo reenvió, ya lo recibí. Profesor, Si por ahí yo, falta otro, me lo reenvía, por favor, ¿ah? profesor, yo Cristian le reenvío al tiro el trabajo, que tampoco lo tengo la nota. Ya, don Cristian. Estamos en contacto entonces, ¿ah? Y el otro trabajo, la otra evaluación, a más tardar el 28 están subidas sus notas. Y Ya, voy a profe. subir el recurso como les dije antes. Me pongo en contacto igual cualquier cosa con Bárbara, por favor, ¿ya? Sí, profe. Bien. Ah, es que tú eres Natasha Riveros. ¿Ese es tu Sí, apellido? profe. Sí. Ah, es que ahí está el tema. Pues tú me colocaste Isarraúl, entonces nunca te iba a encontrar, po. Ah, Tú eres Rivero. tipo le puse Riveros y Sarraúldes. No, tú te pusiste Isarraldes. ¿En dónde? ¿En el trabajo? Sí, po. Mm, Bueno, pero ya lo aclaré ahora. Ahí sí te voy a encontrar enseguida, Natasha. Ya. Bien. Entonces nos estamos comunicando, cuídense, ¿ah? Como bien Ya. dice su compañero, ¿estás por ahí o no? Jonathan, ¿no? Hay que cuidarse, Jonathan, ¿no? Sí, sí, profesor, está fome el tema. Ya. Bien, pues, ¿ah? Nos estamos conectando, nos estamos viendo. Ya, profe, gracias. Gracias, profesor, buenas Que les tardes. vaya bien, ¿ah? Nos
Nos vemos. Chao, profesor. Un abrazo. Chao, que esté Chao. bien. Cuídese, profe. Chao.